Wyoming Territory, diciembre de 1883. El viento cortaba como una navaja oxidada. Eleanor Finch apretó entre sus dedos temblorosos el último dólar que le quedaba en este mundo. Un billete arrugado, manchado, casi transparente de tanto doblarlo y desdoblarlo en las noches de insomnio. Su vientre de 5 meses presionaba contra el abrigo remendado mientras ella permanecía de pie frente a una fila de niños con los ojos hundidos, niños que ya habían aprendido que llorar no servía de nada. La voz de la matrona retumbó fría en el aire de diciembre. Decida rápido, señora Finch. El invierno no espera sentimentalismos. Pero Eleanor no podía moverse. Porque algo en esa habitación la había detenido en seco. Algo que todavía no comprendía. Algo que estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre el hombre que había amado y enterrado 6 meses atrás. 2 muchachos en el rincón. Silenciosos. Separados del resto como si hasta los otros huérfanos supieran que eran diferentes. El mayor tendría 14 años. Ojos demasiado viejos para su cara. La mandíbula apretada contra el mundo entero. El menor, 10 años quizás, pegado al costado de su hermano como si soltarse fuera a morir. Eleanor no lo sabía entonces. No podía saberlo. Esos 2 muchachos llevaban un secreto que lo iba a cambiar todo. El establecimiento de acogida de Salvation Ridge olía a jabón de lejía, col hervida y demasiados cuerpos en un espacio demasiado pequeño. La señora Having, construida como un poste de madera, todos ángulos y juicios, la había dejado pasar con apenas el espacio suficiente para no rozarla, como si la pobreza fuera contagiosa. Aproximadamente 20 niños sentados en bancos, ordenados por estatura. Sus rostros tenían esa particular vacuidad que Eleanor había visto últimamente en su propio espejo. La mirada de las personas que habían dejado de esperar algo bueno. Estos son los disponibles para el contrato de servidumbre, dijo la señora Having señalando a los niños como un tendero mostrando mercancía. Los mayores son los más fuertes, naturalmente, pero vienen con historias. Pronunció la palabra historias de la misma manera en que otros pronunciaban enfermedad. Eleanor recorrió la fila despacio. Una niña de 8 años con tos persistente. Un muchacho de 12 con un pie deforme. Unas gemelas que se aferraban de la mano. No podía separarlas. No quería. Pero tampoco podía pagar por las 2. Y entonces los vio. Al final del banco. Separados del resto por apenas unos centímetros de espacio en cada lado, como si incluso los otros huérfanos reconocieran que eran distintos. El mayor vestía una camisa de hombre cortada para que le quedara, con las mangas todavía demasiado largas. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, tenían cicatrices en los nudillos. El menor llevaba un abrigo demasiado grande, con el dobladillo rozando el suelo, las mangas enrolladas varias veces. Esos 2, se escuchó decir Eleanor. Los hermanos. Las cejas de la señora Having se elevaron. Usted dijo que tenía $1. Lo tengo. Eleanor se giró para enfrentarla. Pero usted dijo que podía elegir. Estoy eligiendo a ellos. El precio es por niño. Yo entendí que $1 era por la colocación. La voz de Eleanor se endureció con la autoridad de alguien que había pasado los últimos 6 meses aprendiendo a negociar con proveedores de forraje, agentes de tierras y representantes bancarios que pensaban que una viuda embarazada era presa fácil. Usted no especificó que la colocación era singular. Un largo silencio se extendió entre ellas. A través de la ventana, había comenzado a nevar otra vez. Copos gordos que harían el camino de regreso a Broken Creek todavía más traicionero. La boca de la señora Having se apretó en una línea delgada. Esos muchachos son un problema. El mayor tiene un temperamento. El menor no ha pronunciado una sola palabra desde que llegaron hace 3 meses. La estoy advirtiendo por su bien. Me las arreglaré. Hay una razón por la que siguen aquí mientras niños más pequeños y manejables han sido colocados. Me los llevo igual. Otra pausa. Luego la señora Having asintió con brusquedad. Lucas, Noah, recojan sus cosas. El muchacho mayor, Lucas, se levantó despacio. Ayudó a su hermano a ponerse de pie manteniéndole una mano en el hombro. Ninguno de los 2 miró a Eleanor. Caminaron hacia un rincón donde colgaban unas bolsas de tela en unos clavos, moviéndose con la eficiencia mecánica de personas que habían aprendido a no esperar mucho y a estar listas para marcharse en cualquier momento. La señora Having produjo un libro mayor y 2 contratos del cajón de un escritorio. Lucas James Ashford, 14 años. Noah Thomas Ashford, 10 años. Lugar de nacimiento desconocido. Padres fallecidos. Sin parientes vivos. Eleanor tomó la pluma, la mojó en la tinta.
El apellido flotó ante sus ojos por un momento. Ashford. Común. Sin significado. Firmó ambos contratos con una mano que quería temblar pero no se lo permitía. El camino de regreso fue largo y silencioso. La mula avanzaba despacio bajo la nieve que caía cada vez más espesa. Eleanor mantenía los ojos en los surcos apenas visibles bajo la acumulación blanca. Llevaban una hora en marcha cuando Noah emitió un sonido, un pequeño jadeo de frío. Eleanor miró atrás y lo vio temblando a pesar de la manta, los labios adquiriendo un tono azulado. Hay otra manta debajo del asiento, llamó. La de hule. No está limpia, pero abriga. Lucas se inclinó hacia adelante, encontró la manta y envolvió a su hermano con ella. Sus movimientos eran cuidadosos, casi tiernos. Esto, comprendió Eleanor, era lo que los había mantenido vivos. Este hermano mayor que había aprendido a ser padre y protector al mismo tiempo para un muchacho que había dejado de hablar. ¿Por qué nosotros? La voz de Lucas la sobresaltó. Era más grave de lo que esperaba, enronquecida por el desuso, o el frío, o ambas cosas. Eleanor podría haberle dado respuestas prácticas. Que necesitaba trabajadores lo suficientemente mayores para hacer labores reales. Que 2 pares de manos eran mejores que uno. Pero en cambio se encontró diciendo otra cosa, porque tienen aspecto de saber cómo sobrevivir, y sobrevivir es todo lo que les estoy pidiendo ahora mismo. La verdad flotó en el aire entre ellos. Sin falsas promesas de familia, calidez o pertenencia. Solo la aritmética dura de pasar el invierno. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Lucas. Todo. Alimentar el ganado, limpiar los establos, partir leña, acarrear agua, reparar cercas. Cuando llegue la primavera, sembrar. El rancho es pequeño, así que cada par de manos importa. Hizo una pausa. No les voy a mentir. Será trabajo duro. La cabaña tiene corrientes de aire y la comida es sencilla, pero tendrán un techo y 3 comidas al día, y yo no levanto la mano a los niños. Por eso nos compró, dijo Lucas, y había algo afilado en su voz. Mano de obra barata. Las manos de Eleanor se apretaron en las riendas. Podría haberse ofendido. Quizás debería haberlo hecho. Pero había demasiada verdad en sus palabras. Sí, dijo simplemente. Los compré porque estoy desesperada. Porque estoy embarazada y sola y a punto de perderlo todo. Porque necesitaba ayuda y $1 era todo lo que me quedaba en este mundo. Se giró ligeramente, lo suficiente para capturar los ojos de Lucas. Pero lo que pase después de que superemos el invierno depende de todos nosotros. Algo parpadeó en la expresión de Lucas. No exactamente un ablandamiento, sino un ligero alivio de esa mandíbula tensa. Reconocimiento, quizás, de la honestidad cuando la escuchaba. Era pasada la medianoche cuando el contorno oscuro de la cabaña apareció entre la nieve. Estaba situada al pie de una colina, protegida por un grupo de pinos, con un pequeño granero y un corral a un lado. Trabajaron juntos en el frío y la oscuridad. Eleanor desenganchando el arnés. Lucas llevando la mula al establo. Noah recogiendo sus pocas pertenencias del carro. Hay 2 vacas y un cerdo, dijo Eleanor señalando los establos. Habrá que alimentarlos por la mañana. El heno está guardado en el altillo. La bomba de agua está afuera. Todavía no se ha congelado, pero lo hará pronto. Lucas asintió, absorbiéndolo todo con esos ojos vigilantes. Caminaron por la nieve hasta la cabaña. Era una sola habitación grande con un altillo accesible por una escalera. Una mesa y 4 sillas en el centro. Una estufa de cocina contra una pared. La cama de Eleanor, la cama que había compartido con su marido, ocupaba el rincón del fondo, cubierta con colchas que había cosido durante su primer invierno allí, cuando era una novia nueva y creía que el amor podía vencer la soledad de la vida en la frontera. El altillo es vuestro, dijo señalando hacia arriba. Hay 2 colchones viejos, algunas mantas extra. No es gran cosa, pero es más cálido que el granero. Lucas ayudó a Noah a subir la escalera. Esa noche, Eleanor calentó agua en la estufa e hizo una sopa sencilla de frijoles secos y los últimos trozos de cerdo salado. «¿Hay más si quieren?», dijo Eleanor. Lucas negó con la cabeza. Noah parecía querer más, pero no preguntó. Eleanor llenó el plato de Noah de nuevo sin decir nada. Cuando terminaron, los muchachos subieron al altillo. Eleanor escuchó cómo se acomodaban. El murmullo de la voz de Lucas, demasiado bajo para distinguir las palabras, luego silencio. Ella se sentó sola junto al fuego, con una mano en el vientre donde el bebé se movía y daba vueltas. Afuera, el viento aullaba alrededor de los rincones de la cabaña, encontrando cada grieta y ranura en las paredes.
Mañana empezaremos el trabajo de verdad. Esta noche, estaba demasiado cansada para pensar más allá del hecho de que ya no estaba sola. Fue la oscuridad lo que la despertó. No un sonido fuerte. Solo voces. Urgentes. Del altillo. No podemos quedarnos aquí. La voz de Lucas, baja pero intensa. Una pausa. Luego una voz que Eleanor jamás esperaba escuchar. ¿A dónde iríamos? Noah había hablado. El muchacho que supuestamente no había pronunciado una sola palabra en 3 meses había hablado. Eleanor se quedó paralizada en su cama. A cualquier parte. De vuelta a Denver. Quizás podríamos encontrar trabajo. Tienes 14 años. Yo tengo 10. Nadie nos va a contratar. Es mejor que esto. Mejor que ser la mano de obra comprada de una viuda. Ella nos dio de comer. Nos dio mantas. Por ahora. ¿Tú crees que ella es diferente a los demás? Su voz llevaba años de traición, de promesas rotas. Todos son iguales. Te usan y te tiran. Silencio. Eleanor yacía congelada en su cama, sabiendo que debería hacer un ruido, debería dejarles saber que podía escucharlos, pero incapaz de moverse. Él hizo eso, dijo Noah finalmente. Su voz era pequeña, más joven que 10 años. Nos dejó como si no fuéramos nada. Un frío empezó a deslizarse por la columna vertebral de Eleanor. Una sospecha terrible tomando forma. Sí, lo hizo. La voz de Lucas se había vuelto plana, sin emoción. Y ella estaba casada con él. ¿Crees que es diferente? Las palabras golpearon a Eleanor como un golpe físico. ¿Casada con él? ¿Casada con quién? Thomas. Eso era imposible. Thomas no tenía hermanos, ninguna familia en absoluto. Eso le había dicho cuando se casaron, que había estado solo desde que tenía 18 años. Que ella era su familia ahora. Pero algo helado se deslizaba por su espalda. Una sospecha terrible tomando forma. Esa vez que había encontrado una carta vieja entre las pertenencias de Thomas, dirigida desde alguien con las iniciales L. Thomas la había arrebatado, diciendo que era correspondencia de negocios que no le concernía. Lucas Ashford. Eleanor se llevó la mano a la boca, luchando contra las náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Si estos muchachos eran los hermanos de Thomas. Si él los había abandonado, dejándolos terminar en un orfanato mientras él venía al oeste a construir una vida nueva. ¿Qué decía eso sobre el hombre con quien se había casado? El hombre cuyo hijo llevaba dentro. ¿Y qué significaba que ella acabara de comprar a sus hermanos por $1, que los hubiera traído a trabajar la tierra que él le había dejado, sin que ninguno de ellos supiera la conexión? Las paredes de la cabaña se sentían demasiado cercanas de repente. El aire demasiado espeso. Eleanor se levantó silenciosamente y fue a la ventana. Afuera, la nieve había dejado de caer. La luna había emergido detrás de las nubes, bañando todo en tonos plateados y sombras. Mañana tendría que enfrentarse a Lucas y Noah sabiendo lo que sabía. Tendría que decidir si contarles quién era ella. ¿Qué conexión tenía con el hermano que los había abandonado? Tendría que decidir si podía mirar a estos muchachos, los niños que su marido había dejado atrás, y seguir llamándole su mano de obra contratada. El bebé se movió dentro de ella, recordándole que cualquier decisión que tomara ahora afectaba más que solo su propio futuro. Eleanor apoyó la frente contra el vidrio frío y observó la luna cruzar el cielo, esperando el amanecer y cualquier verdad que pudiera traer consigo. El amanecer llegó gris y frío, el tipo de mañana en que el sol parece rendirse antes de levantarse del todo. Eleanor llevaba horas despierta sentada a la mesa con una taza de café frío entre las manos. Había ensayado una docena de formas diferentes de iniciar la conversación y había descartado todas. No había una buena manera de preguntarle a alguien si su hermano muerto había sido tu marido. La escalera crujió. Lucas bajó primero, moviéndose en silencio, luego se dio la vuelta para ayudar a Noah a bajar. Ambos tenían los ojos hundidos, como si hubieran dormido tan mal como Eleanor. Hay gachas en la estufa, dijo Eleanor, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Y café, aunque está lo bastante fuerte para arrancar la pintura. Lucas fue a la estufa, sirvió gachas en 2 platos. Le dio uno a Noah, se quedó con el otro para él. Se sentaron a la mesa, manteniendo esa misma distancia cuidadosa con Eleanor que habían mantenido el día anterior. Eleanor los observó comer. Lucas tenía las manos de Thomas, los dedos largos y anchos en los nudillos. Noah tenía el mismo cabello oscuro, el mismo pico de viuda en la línea del cabello. Como no lo había visto ayer. ¿Cómo había mirado a estos muchachos sin reconocer el fantasma de su marido en sus rostros? ¿Por qué no estabas mirando?, susurró una voz en su cabeza.
Porque Thomas te dijo que no tenía familia y tú le creíste. Necesito preguntarles algo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y necesito que me digan la verdad. La cuchara de Lucas se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Sus ojos encontraron los de ella, cansados y duros. Su apellido es Ashford. Y antes del orfanato, donde estaban. Lucas dejó la cuchara lentamente. ¿Por qué importa eso? Porque los escuché anoche. Las manos de Eleanor se apretaron alrededor de la taza de café. Los escuché hablar de alguien que los dejó. Alguien con quien yo estaba casada. El silencio que siguió se sintió como algo físico, presionando contra el pecho de Eleanor, haciendo difícil respirar. Los ojos de Noah se abrieron de par en par. Miró a su hermano, luego de vuelta a Eleanor, su cara palideciendo. Lucas se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Estabas escuchando? ¿Mi cabaña? ¿Mi techo? ¿Mi? Eleanor se detuvo, forzó su voz a calmarse. ¿Era Thomas Ashford su hermano? Observó la verdad moverse por el rostro de Lucas. Primero shock, luego reconocimiento, luego algo que parecía casi rabia. Thomas, dijo Lucas, y el nombre sonó como una maldición. Thomas Finch. Así se hacía llamar cuando se fue. El mundo de Eleanor se inclinó de lado. Me dijo que su nombre era Thomas Finch, que había estado solo desde que tenía 18 años, que sus padres murieron en un incendio al este del país. Nuestros padres sí murieron en un incendio. La voz de Lucas era lo suficientemente afilada para cortar. En San Luis. Yo tenía 8 años. Noah tenía 4. Thomas tenía 20. Se suponía que tenía que cuidarnos. Lo hizo, susurró Noah. Por un tiempo. 2 años, continuó Lucas, con sus manos apretadas en puños a sus costados. Luego conoció a una mujer con dinero y decidió que 2 hermanos pequeños eran inconvenientes. Nos dejó con una tía que no nos quería. Se fue al oeste a hacer su fortuna. Su risa fue amarga, quebradiza. Supongo que la encontró. La encontró a usted. Eleanor se sintió enfermar. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como respondiendo a su angustia. ¿Cuándo fue eso? Cuando los dejó. Hace 6 años. Yo tenía 12. Noah tenía 6. Eleanor hizo el cálculo en su cabeza. Hacía 6 años, Thomas habría tenido 26. Había conocido a Eleanor 4 años atrás, se había casado con ella 3 años y medio atrás. Lo que significaba que durante 2 años después de abandonar a sus hermanos, había estado en algún otro lugar, siendo alguien diferente, antes de aparecer en Broken Creek con su fácil sonrisa y su historia de estar solo en el mundo. La tía, logró decir Eleanor. ¿Qué pasó con ella? Murió hace 2 años. Nos quedamos en la calle en Denver un tiempo, luego nos recogieron y nos enviaron al establecimiento de acogida. La voz de Lucas era plana ahora, recitando hechos. Pensamos que Thomas estaba muerto. Parecía la única razón por la que no volvería a buscarnos. Murió en junio. La propia voz de Eleanor sonaba distante. Una cos de caballo le rompió el cuello. Había muerto antes de que el médico pudiera llegar. Esperó alguna reacción. Dolor, satisfacción, lo que fuera. Pero Lucas solo asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Bien, dijo simplemente. Noah emitió un pequeño sonido, rápidamente sofocado. No, se giró Lucas hacia su hermano. No se te ocurra defenderlo. Nos dejó. Nos dejó para que muriéramos de hambre, de frío, para que termináramos en ese lugar, y ahora resulta que estaba viviendo aquí con una esposa y un... Señaló bruscamente el vientre de Eleanor. Un bebé en camino. ¿No lo ves? No éramos suficientes para quedarse, pero ella sí. Eso no es justo, dijo Eleanor en voz baja. Justo, se rió Lucas. Quiere hablar de justo. Nos compró ayer. Nos compró por $1. Igual que él compró su vida nueva vendiéndonos a nosotros. Así que no me hable de justo. Las palabras golpearon como golpes físicos. Eleanor se obligó a permanecer quieta, a absorberlos, a no apartar la mirada de la verdad que contenían. Tiene razón, dijo finalmente. Les compré a usted y a su hermano. Mi marido los abandonó. Y nada de eso es justo. Lucas la miró fijamente, claramente sin esperar que estuviera de acuerdo. Pero yo no lo sabía. Eleanor mantuvo su mirada firmemente. No sabía que existían. Nunca me habló de ustedes. Nunca mencionó San Luis, el incendio, nada de eso. Me dijo que estaba solo. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad. Lo siento. Siento lo que les hizo. Siento haberlos traído aquí sin saberlo.
Y siento que mi arrepentimiento no arregla nada. El silencio se instaló sobre la cabaña. Afuera, un cuervo llamó, áspero y solitario. ¿Qué pasa ahora? La voz de Noah era apenas audible. Era la pregunta que Eleanor se había estado haciendo toda la noche. El contrato que había firmado era legal y vinculante. Estos muchachos estaban sometidos a ella por 5 años. Tenía todo el derecho de hacer que trabajaran, de tratarlos como la mano de obra contratada que había pretendido que fueran. Pero también eran los hermanos de su marido, lo que los convertía en tíos de su bebé, lo que los convertía en ¿qué? Familia. Se podía reclamar familia con personas cuya existencia habías aprendido ayer, cuyo hermano habías amado sin conocer lo peor de lo que había hecho. No lo sé, dijo Eleanor honestamente. La respuesta legal es que están atados aquí por 5 años. Trabajan para mí, yo los cuido, y al final de ese tiempo son libres de irse. Frotó la mano por su rostro, agotada. La respuesta real es que no lo sé. Esto no es para lo que esperaba. Nosotros tampoco, dijo Lucas, pero algo de la rabia se había filtrado fuera de su voz, dejando algo más en bruto detrás. Eleanor se levantó, fue a la ventana. El sol había subido más ahora, convirtiendo el paisaje cubierto de nieve en una extensión deslumbrante de blanco. En algún lugar allá afuera, bajo 3 pies de tierra congelada, estaba enterrado Thomas. El hombre que había amado. El hombre que la había mentido cada día de su matrimonio por omisión, sino por acción directa. Lo amaba. La pregunta de Lucas vino de directamente detrás de ella. No lo había escuchado moverse. Sí. La palabra salió sin vacilación porque era verdad. Fuera lo que Thomas había hecho, cualesquiera que fueran las mentiras que había contado, Eleanor lo había amado. Fue bueno conmigo. Amable. Trabajaba duro en el rancho, hacía planes para el futuro. Estaba emocionado con el bebé. Se giró para enfrentar a Lucas. Sé que eso no coincide con quien fue para ustedes. Sé que el hombre que yo conocí y el hermano que los dejó podrían haber sido 2 personas completamente diferentes, pero sí, lo amé. La mandíbula de Lucas se movió, emociones cruzando por su rostro demasiado rápido para nombrarlas. Nos escribió una vez, aproximadamente 1 año después de irse. Dijo que le iba bien, que nos mandaría a buscar cuando se estableciera. Su voz se quebró levemente. Esperamos. Noah preguntaba todos los días cuándo volvería Thomas. Yo seguía diciéndole que pronto. Cualquier día. Que lo había prometido. Nunca mandó otra carta, dijo Noah suavemente. Eventualmente dejé de preguntar. El corazón de Eleanor se partió por ellos. Por estos muchachos que habían esperado a un hermano que nunca vino, que habían aprendido que las promesas no significaban nada. Que el amor era condicional y la familia podía desecharse. No puedo cambiar lo que hizo, dijo. No puedo volver atrás y hacer que fuera el hermano que necesitaban. Pero puedo, se detuvo, intentando encontrar las palabras correctas. Puedo intentar hacerlo mejor de ahora en adelante, si están dispuestos a quedarse. No tenemos elección. La voz de Lucas era amarga de nuevo. El contrato. Olvide el contrato. Eleanor lo interrumpió. Les estoy preguntando si quieren quedarse. No porque estén legalmente obligados. No porque tengan miedo de que los devuelvan al establecimiento de acogida. Sino porque quizás, solo quizás, todos nos necesitamos mutuamente para sobrevivir este invierno, y quizás todos somos lo único que tenemos. Observó la pregunta aterrizar, observó a Lucas procesarla. Miró a Noah, alguna comunicación sin palabras pasando entre los hermanos. ¿Qué sería diferente? Preguntó Lucas finalmente. Si nos quedamos por elección en lugar de por contrato. Eleanor lo pensó. Honestamente, probablemente nada. El trabajo aún hay que hacerlo. El rancho aún hay que gestionarlo. El invierno aún está viniendo. Hizo una pausa. Pero quizás significaría que somos socios en esto en lugar de propietaria y propiedad. Quizás significaría que cuando llegue la primavera y nazca el bebé, decidimos juntos que sigue en lugar de yo decidir por ustedes. Y si queremos irnos después del invierno, entonces se van. Las palabras dolían decirlas, pero Eleanor las dijo. No los retendré aquí contra su voluntad. No seré como, se detuvo. Como Thomas, terminó Lucas por ella. Como Thomas. Otro largo silencio. Eleanor podía escuchar su propio corazón latir, el tic del reloj en la repisa, el acomodarse de los troncos en el fuego. Necesito pensarlo, dijo Lucas. Noah y yo necesitamos hablar. Tómense el tiempo que necesiten, pero mientras piensan, aún hay trabajo que hacer. Eleanor se movió hacia la puerta, poniéndose el abrigo.
El ganado necesita alimentarse. La leña no se partirá sola, y mañana viene una tormenta. Puedo olerla en el aire. Tenemos que estar preparados. Salió afuera sin esperar para ver si la seguían. Estaba a mitad de camino del granero cuando escuchó pasos crujiendo en la nieve detrás de ella. Ambos muchachos moviéndose juntos, esa misma sincronización cuidadosa que habían mostrado desde el día anterior. Trabajaron toda la mañana en silencio casi completo. Eleanor les mostró dónde estaba todo. Las herramientas en el granero, el heno en el altillo, el gallinero detrás de la casa donde 4 flacas gallinas producían apenas los suficientes huevos para mantenerlos en el desayuno. Lucas hacía preguntas prácticas sobre el trabajo. Noah observaba y escuchaba y de vez en cuando ayudaba cuando se lo indicaban. Para el mediodía, la espalda de Eleanor gritaba y sus pies se habían entumecido en sus botas desgastadas. La cerca del potrero norte está fallando, dijo Lucas entre bocados de comida. 3 postes podridos. Habrá que reemplazarlos antes de que la nieve sea demasiado profunda. Lo sé. Eleanor había estado intentando no pensar en la cerca. No tengo dinero para postes nuevos ahora mismo. Esperaba que aguantara el invierno. No aguantará. Con el primer viento fuerte y las vacas estarán vagando hasta el próximo territorio. Lucas frunció el ceño. Hay algunos árboles muertos en las colinas. Podríamos cortarlos, arrastrarlos de vuelta, colocarlos nosotros mismos. Son 2, quizás 3 días de trabajo en el frío. Mejor eso que perder el ganado. Eleanor no pudo argumentar contra eso. Bien, empezaremos mañana si el tiempo aguanta. Comieron en silencio por un momento. Luego Noah habló, su voz tan baja que Eleanor tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar. ¿Hablaba de nosotros alguna vez? La pregunta atravesó algo en el pecho de Eleanor. Quería mentir, dar a este muchacho algún consuelo, pero ya había tenido suficiente de mentiras. No, dijo suavemente. Nunca mencionó tener hermanos. Lo siento. Noah asintió, con los ojos en su plato. Lucas alcanzó y apretó brevemente el hombro de su hermano, un gesto de consuelo tan automático que parecía inconsciente. ¿Habló de algo de antes?, preguntó Lucas. San Luis, nuestros padres, algo. Dijo que sus padres murieron cuando era joven. Nunca especificó cómo. Dijo que había estado solo desde entonces, abriéndose camino hacia el oeste. Hablaba de querer construir algo permanente, de tener una familia, de echar raíces. La voz de Eleanor se quebró. Creí que lo entendía. Pensé que queríamos lo mismo. Quizás lo quería, dijo Lucas, y su voz tenía un tono de mala gana. Esas cosas, quiero decir. Quizás solo las quería sin el peso de la familia que ya tenía. Era posible. Eleanor había aprendido suficiente sobre las personas en sus 24 años de vida para saber que los humanos son capaces de sostener verdades contradictorias. Querer familia mientras abandonas la que tienes. Ansiar pertenencia mientras huyes de la conexión. Hay algo más que deben saber, dijo. Sobre el rancho, sobre por qué necesitaba ayuda. Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando Thomas murió, descubrí que había pedido un préstamo. Uno grande. Usó el rancho como garantía. Los ojos de Lucas se agudizaron. ¿Cuánto? $800. Lucas emitió un silbido bajo. ¿En qué lo gastó? No lo sé. El banquero dijo que Thomas lo pidió 6 meses antes de morir. Dijo que tenía oportunidades de negocio, pero yo nunca vi evidencia de nada. Nada de nuevo equipo, ninguna compra de ganado, nada. Las manos de Eleanor se apretaron alrededor de la taza de café. Creo que lo apostó. Había un juego de póker que solía correr en el puesto de comercio. Creo que lo perdió todo y no sabía cómo decírmelo. Cuando vence el préstamo. En abril. El mismo mes que viene el bebé. Y si no puedo pagar, perdemos todo. El banco se queda con el rancho, la casa, el ganado, todo. Eleanor encontró sus ojos. Por eso necesitaba ayuda. Tengo que hacer que este lugar sea lo suficientemente rentable antes de la primavera para al menos hacer un pago. Demostrar que puedo mantenerme al día con la deuda. De lo contrario, mi bebé y yo no tendremos nada. Lucas se recostó procesando esto. $800. Eso es más dinero del que la mayoría de la gente ve en 5 años. Lo sé. ¿Y usted pensó que 2 niños de un orfanato podían ayudarla a salvar un rancho que falla y pagar ese tipo de deuda? Pensé que era mejor que rendirse. La voz de Eleanor se endureció. Pensé que quizás, si trabajaba lo suficientemente duro y tenía suficiente ayuda, podría lograrlo. Me equivoqué. El desafío flotó en el aire. Lucas la miró fijamente por un largo momento,
luego lentamente negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. No se equivocó. Desesperada quizás, pero no equivocada. Miró a Noah, luego de vuelta a Eleanor. Nos quedaremos al menos durante el invierno. Ayudaremos a intentar salvar este lugar. No por el contrato. La voz de Lucas era firme. Porque Noah y yo, sabemos lo que es perderlo todo. Y porque quizás, hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Quizás Thomas nos debía esto. No nos lo dio él mismo, pero lo dejó aquí para que lo reclamáramos. No era perdón. Eleanor lo comprendía. Era algo más complicado, una confrontación con el pasado, una aceptación de lo que se debía y lo que nunca podría pagarse. Gracias, dijo simplemente. La tormenta llegó 2 horas antes del amanecer. Un estruendo del altillo despertó a Eleanor de golpe. Escuchó un revuelo, luego la voz de Lucas cortando el aullido del viento. El techo. Parte de él cediendo. Eleanor estaba fuera de la cama antes de haber procesado completamente las palabras. Poniéndose las botas mientras Lucas descendía la escalera con Noah justo detrás. A la luz del fuego, podía ver nieve comenzando a filtrarse por una brecha en el techo del altillo, una delgada cortina blanca que se convertiría en una inundación si la brecha se ensanchaba. ¿Qué tan grave?, llamó ella sobre el viento. Lo suficientemente grave. La esquina norte parece que el peso de la nieve finalmente atravesó. Lucas ya se movía hacia la puerta. Tenemos que subir allí. Reforzarlo antes de que todo ceda. En esta tormenta te congelarás antes de arreglar nada. Y todos nos congelaremos si el techo se derrumba. Lucas agarró su abrigo. He hecho esto antes. En Denver, vivíamos en un edificio de vecindad que siempre se estaba cayendo a pedazos. Aprendes a remendar rápido o no sobrevives el invierno. Eleanor quería discutir, decirle que tenía 14 años y no debería tener que arriesgar su vida para salvar su cabaña destartalada. Pero la nieve entraba más rápido ahora, y podía escuchar el ominoso crujido de la madera del techo cediendo por pulgadas. Dime qué necesitas, dijo en cambio. Trabajaron en un caos controlado. Eleanor sostuvo la escalera mientras Lucas subía al techo con cuerda y una lona de hule, su pequeña figura mejor adaptada que la de ella para navegar las tejas cubiertas de hielo. Noah estaba en la base subiendo suministros, clavos, tablas recuperadas de un viejo carro, lo que fuera que pudiera aguantar contra el viento. La tormenta luchó contra ellos por cada pulgada, intentando arrancar la lona de las manos congeladas de Lucas, amenazando con lanzarlo del techo a la oscuridad de abajo. Tardó 1 hora. Cuando Lucas volvió a bajar, su cara estaba azul de frío, sus manos tan entumecidas que no podía aferrar bien los peldaños de la escalera. Eleanor lo atrapó cuando cayó medio por los últimos pies, lo mantuvo firme mientras Noah envolvía una manta alrededor de sus hombros. Adentro, ordenó. Los dos, ahora. En la cabaña, Eleanor avivó el fuego mientras los muchachos se acurrucaban cerca de él, temblando con un frío que llegaba hasta los huesos. Calentó agua, les hizo beber taza tras taza de té débil, endulzado con lo último de su miel, observó cómo su color volvía lentamente de azul a pálido a algo que se aproximaba a humano. Eso fue una locura, dijo cuando los dientes de Lucas finalmente dejaron de castañear lo suficiente para que pudiera hablar. Funcionó. Podrías haber muerto. Pero no morí. Lucas tendió sus manos hacia el fuego, flexionando los dedos que todavía estaban demasiado blancos. Y el techo aguanta por ahora. Eleanor quería furiosamente decirle que no tenía derecho a arriesgarse así, que ella era responsable de él ahora y no podía soportar perder a nadie más. Pero las palabras no llegaron porque ambos sabían la verdad. Si Lucas no hubiera subido allí, todos estarían acurrucados en el granero ahora, viendo cómo la cabaña se derrumbaba bajo el peso de la nieve y el viento, y un invierno que no se preocupaba por la justicia ni las frágiles vidas que aplastaba. Gracias, dijo en cambio. Lucas encontró sus ojos, y por un momento Eleanor vio más allá de sus muros cuidadosamente construidos al muchacho asustado debajo, al que había aprendido demasiado joven que la supervivencia significaba hacer la cosa peligrosa porque la alternativa era peor. Usted habría hecho lo mismo, dijo, quizás. Pero me alegra no haber tenido que hacerlo. Febrero llegó duro y cruel. Eleanor estaba intentando levantarse de la cama cuando el dolor atravesó su espalda baja, lo suficientemente agudo para hacerla jadear. Está bien. La voz de Lucas vino desde la escalera. Había empezado a comprobar cómo estaba por las mañanas, un hábito que se había formado gradualmente durante las semanas pasadas. Bien. Solo entumecida. Pero los ojos de Lucas eran demasiado agudos,
Habían aprendido demasiado sobre leer a las personas durante sus años de supervivencia. Está en dolor, estoy embarazada. El dolor viene con el territorio. ¿Cuánto tiempo más? Eleanor hizo el cálculo mental. 6 semanas. Quizás 8 si el bebé decide ser testarudo. Eso no es mucho tiempo, no. Eleanor fue a la estufa, empezó a avivar el fuego. Lo que significa que necesitamos estar preparados. Necesito que vayas al pueblo mañana. Habla con la señora Patterson. Es lo más parecido a una partera que tenemos por aquí. Lucas asintió. ¿Qué le digo? Que el bebé probablemente llegará a finales de marzo o principios de abril. Que la necesitaré aquí cuando llegue mi momento. ¿Y qué puedo pagarle? Eleanor hizo una pausa, haciendo la sombría aritmética en su cabeza. Puedo pagarle $10. Era dinero que no tenían. Dinero que vendría de vender algo que no podían permitirse perder. Pero un bebé nacido sin ayuda en una cabaña de la frontera tenía una manera de convertirse en 2 tumbas en lugar de una nueva vida. Y Eleanor se negaba a dejar que eso ocurriera. La mañana fue absorbida por el trabajo interminable de supervivencia invernal. Lucas y Noah acarreaban agua del arroyo, ahora tan congelado que tenían que romper 6 pulgadas de hielo para llegar al flujo que corría debajo. Eleanor intentó ayudar, pero se encontró deteniéndose cada pocos minutos para recuperar el aliento, para esperar a que los calambres en su vientre se dieran. Descansa, ordenó Lucas, quitándole el cubo de las manos. Noah y yo podemos con esto. Estoy bien. Está embarazada y agotada. Descansa. Eleanor quería discutir, quería demostrar que era capaz, pero su cuerpo tenía sus propios argumentos. Fue al interior de la cabaña y empezó a hacer inventario de sus provisiones. La harina casi terminada. La sal prácticamente agotada. Las gallinas habían dejado de poner con el frío, y sus reservas de huevos se habían reducido a nada. Estaba mirando fijamente el armario casi vacío cuando lo sintió. Un chorro repentino de calor entre sus piernas, luego un dolor que agarró todo su vientre y estrujó como un tornillo. Demasiado pronto. El pensamiento cortó el dolor con una claridad cristalina. El bebé llegaba demasiado pronto. Logró llegar a la puerta, logró llamar a Lucas antes de que otra contracción golpeara. Esta lo suficientemente fuerte para tirarla de rodillas. Lucas estaba allí en segundos. Noah justo detrás. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? El bebé. Eleanor apretó las palabras entre los dientes apretados. Está llegando ahora. Pero usted dijo 6 semanas, lo sé lo que dije. La contracción cedió ligeramente, dándole suficiente aliento para pensar. Lucas, tienes que ir a buscar a la señora Patterson ahora mismo. Dile que empezó. Son 4 horas de ida y 4 de vuelta en buen tiempo. No llegaré a tiempo. Eleanor sabía que tenía razón. Sabía que cuando él trajera ayuda, todo habría terminado, de un modo u otro. Pero necesitaba que se fuera porque necesitaba que Noah se fuera porque no podía dejar que estos muchachos la vieran sangrar y gritar y posiblemente morir de la manera en que las mujeres morían de parto cuando las cosas iban mal. Inténtalo de todas formas, logró decir. Por favor. Lucas la miró por un largo momento, y Eleanor vio la guerra en sus ojos, el instinto de obedecer órdenes luchando contra el conocimiento de que dejarla ahora podría significar volver para encontrarla muerta. Luego su mandíbula se tensó en esa línea terca y familiar. No, dijo. No te voy a dejar, Lucas, no me iré. Su voz era firme, adulta de una manera que los muchachos de 14 años no deberían tener que ser. Noah, corre al granero. Hay tela limpia en el baúl de almacenamiento, y debería haber algunas sábanas viejas que podemos servir. Tráelo todo, y trae el whisky del estante de arriba, la botella que Thomas tenía escondida. Noah corrió. Lucas ayudó a Eleanor hasta la cama, sus manos firmes a pesar del miedo en sus ojos. ¿Lo has hecho alguna vez? Preguntó Eleanor, conociendo la respuesta, pero necesitando escucharla de todas formas. No, pero lo he visto. En Denver, en el edificio de vecindad, las mujeres tenían bebés todo el tiempo. La voz de Lucas era más calmada que su cara. La mayoría sobrevivía. La mayoría, repitió Eleanor, captando la palabra que había dejado sin decir. Usted sobrevivirá. Lucas lo dijo como una orden, como si pudiera hacerlo realidad con pura fuerza de voluntad. Es lo suficientemente terca. El tiempo se volvió extraño, inconmensurable. Eleanor era consciente de Lucas y Noah moviéndose a su alrededor, de tela siendo hervida en la estufa, de whisky siendo presionado contra sus labios. Era consciente del dolor llegando en oleadas que se acercaban cada vez más fuertes, hasta que no había espacio entre ellas para recuperar el aliento. Algo va mal, se escuchó decir durante un breve respiro. El dolor no debería ser tan intenso,
Tan rápido. La cara de Lucas estaba blanca pero determinada. ¿Qué necesito hacer? No lo sé. No lo sé. Eleanor quería gritar de frustración y miedo. Se había preparado tanto como cualquier mujer podía para el parto, había hablado con otras madres, había leído los pocos libros disponibles sobre el tema. Pero nada la había preparado para esto. Para un dolor que se sentía como si su cuerpo intentara desgarrarse desde adentro. El bebé puede estar posicionado de forma incorrecta, jadezó. Podría venir de nalgas o de lado. Si lo está, dime qué hacer, interrumpió Lucas. Paso a paso. Yo lo haré. Eleanor miró a este muchacho que ya no era realmente un muchacho, que había subido a un techo en una ventisca, que había mantenido a todos vivos a través de determinación e inteligencia y pura voluntad testaruda. E hizo la elección de confiar en él con la vida que llevaba porque no tenía otra opción. Las instrucciones salieron entre respiraciones entrecortadas. Lucas trabajó con una concentración y determinación que Eleanor recordaría por el resto de su vida. Sus manos presionando y amasando en su vientre hinchado, intentando persuadir al bebé de girar, de encontrar la posición correcta. Eleanor mordía una tira de cuero para evitar gritar, saboreó la sangre donde se había mordido su propio labio. Se está moviendo. La voz de Lucas tenía una cautelosa esperanza. Creo que sí, está girando. Siga respirando. Solo siga respirando. Pero el bebé no giró lo suficiente, o volvió a girarse, o era demasiado testarudo para cooperar. Cuando llegó la siguiente contracción, Eleanor sintió el impulso irresistible de pujar. Sintió su cuerpo tomando el control a pesar de que su mente gritaba que era demasiado pronto. Tengo que pujar, jadezó. No puedo detenerlo. Entonces puje. La voz de Lucas era calmada, firme, la voz de alguien que decidió que el pánico era un lujo que no podía permitirse. Puje y yo guiaré al bebé. Podemos hacer esto, Eleanor empujó y gritó y empujó de nuevo. Y entonces, finalmente, bendiciamente, sintió al bebé deslizarse hacia afuera en un chorro de fluido y alivio. Silencio, un silencio terrible. Absoluto. ¿Por qué no llora? Eleanor intentó incorporarse, el pánico cortando el agotamiento. Lucas, ¿por qué no llora el bebé? Vio las manos de Lucas trabajando, lo vio poner al bebé boca abajo y golpearle la espalda con firmeza. Una vez, 2 veces, luego una tercera. Y entonces un sonido. Un llanto débil que se fortaleció hasta convertirse en un llanto a plena voz. Es una niña. La voz de Lucas temblaba ahora, todo su cuidadoso control fracturándose. Tiene una hija. Colocó al bebé en el pecho de Eleanor. Esta criatura pequeña y furiosa cubierta de sangre. Absolutamente perfecta. Las manos de Eleanor subieron automáticamente, acunando a su hija, sintiendo la realidad imposible de esta vida que había llevado y traído al mundo. Hola, susurró. Hola, pequeña. El bebé dejó de llorar al sonido de su voz, los ojos oscuros esforzándose por enfocar. Tenía el cabello de Thomas, oscuro y espeso, pero sus ojos eran los de Eleanor, o lo serían cuando se asentaran en su color permanente, y su barbilla, esa barbilla testaruda que era completamente propia. Es hermosa. La voz de Noah venía de algún lugar a la izquierda de Eleanor, llena de asombro. Lo es. Eleanor no podía dejar de mirar a su hija. Realmente lo es. Lucas terminó el trabajo de cortar y atar el cordón, de entregar la placenta, de limpiar con una eficiencia que hablaba de alguien que había aprendido a manejar las crisis sin desmoronarse. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones cubierto de sangre y sudor, pareciendo haber envejecido una década en las últimas horas. Gracias. Eleanor encontró sus ojos, intentó poner todo lo que sentía en esas 2 palabras. Nos salvaron. A las 2. Lucas asintió, demasiado abrumado para hablar. Eleanor vio sus manos temblar, vio el shock retrasado golpeándole ahora que la emergencia había pasado. Noah, toma algo de sopa, dijo suavemente. Y haz que tu hermano también coma algo. Se lo ha ganado. Una semana después del nacimiento de Grace, Eleanor finalmente estaba lo suficientemente fuerte para sentarse a la mesa durante las comidas. Necesitamos hablar del préstamo, dijo Lucas. Lo sé, dijo ella en voz baja. La vaca calverá en pocas semanas. Eso nos dará leche otra vez, y eventualmente podemos vender el ternero. Lucas enumeraba sus activos de la manera en que había aprendido a calcular la supervivencia. Tenemos la carne del animal sacrificado, lo que nos ahorra comprar comida. Y cuando llegue la primavera, podemos plantar los campos, quizás conseguir una cosecha. No será suficiente. Eleanor dijo lo que todos estaban pensando. Incluso si todo va perfectamente,
No reuniremos suficiente antes de abril para pagar lo que debemos. Entonces necesitamos hacer un pago parcial. La mandíbula de Lucas se tensó en esa línea terca. Mostrar al banco que lo estamos intentando. ¿Con qué dinero? No tenemos $250. No, pero tenemos otra cosa. Lucas encontró sus ojos. Tenemos trabajo. Podemos ofrecernos a trabajar para el banco, para Garrett, para cualquiera que nos contrate. Tomar trabajos durante la primavera y el verano. Poner cada centavo hacia la deuda. Era un plan nacido de la desesperación, el tipo de cálculo que las personas hacen cuando no tienen nada que perder. Pero también era práctico, alcanzable, la única opción real que tenían. Bien, dijo Eleanor. Cuando esté lo suficientemente fuerte, iremos al pueblo. Hablaremos con el banco, veremos qué condiciones podemos negociar. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, Noah se despertó con fiebre. Para la tarde, su piel ardía al tacto, y tosía lo suficientemente fuerte para expectorar sangre. Neumonía. Eleanor lo reconoció con la terrible certeza de alguien que lo había visto antes. Necesita medicina. Medicina de verdad, no solo remedios caseros. La cara de Lucas se puso blanca. ¿Cómo la conseguimos? El médico del pueblo, pero esos son 8 horas de ida y vuelta y costará dinero que no tenemos. Iré yo. Lucas ya se estaba poniendo el abrigo. Conseguiré la medicina y haré que el médico venga si tengo que arrastrarlo hasta aquí. Lucas, ¿no podemos permitirnos? No me importa. La voz de Lucas era feroz. Es mi hermano. No lo voy a perder. No después de todo. Eleanor entendió. Entendió que para Lucas, perder a Noah sería perder el último pedazo de su familia original, la última conexión con la vida anterior al abandono de Thomas que había destrozado todo. Entendía porque había sentido la misma feroz protectividad cuando nació Grace. Ese absoluto rechazo a aceptar la pérdida. Llévate lo que queda de los candelabros de plata, dijo. Véndelos si tienes que hacerlo. Consigue lo que Noah necesite. Lucas salió en menos de 1 hora, empujando el caballo con fuerza a pesar del frío. Eleanor se quedó con Grace y un Noah febril, intentando mantenerlo cómodo mientras el terror le arañaba el pecho. Ya había perdido a Thomas. Casi había perdido a Grace. No podía soportar perder a Noah también. Pasó la noche alternando entre amamantar a Grace y bañar la piel ardiente de Noah con agua fresca, rezando a fuerzas en las que ya no estaba segura de creer, haciendo tratos con el universo que no tenía poder para cumplir. El amanecer llegó gris y frío. La fiebre de Noah había subido más. Su respiración era superficial, laboriosa. Eleanor le sostuvo la mano y le contó historias sobre su hermano. Sobre cómo Lucas había subido a un techo en una ventisca. Sobre cómo había traído a Grace al mundo sin pestañear. Sobre cómo quería a Noah más que a nada en el mundo. Tienes que aguantar, susurró. Lucas está volviendo. Trae medicina. Solo tienes que aguantar un poco más. A media mañana, escuchó cascos de caballos. Lucas irrumpió por la puerta con un hombre de cabello gris, el doctor Morrison, que Eleanor había conocido una vez en el pueblo. Aquí. El médico se movió inmediatamente al lado de Noah, abriendo su bolsa y sacando botellas e instrumentos. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 días. La fiebre empezó de repente. El doctor Morrison trabajó rápidamente, escuchando los pulmones de Noah, verificando su pulso, finalmente administrando medicina de un frasco marrón oscuro. Neumonía, como sospechaba usted. Lo detectamos a tiempo, sin embargo. Esto debería bajar la fiebre, ayudar con la respiración. Esperaron. Lucas se sentó junto a su hermano, sosteniéndole la mano, susurrando cosas demasiado bajas para que Eleanor pudiera escuchar. Eleanor sostuvo a Grace y observó, esperando, rezando para el atardecer. La fiebre cedió. La respiración de Noah se alivió. Abrió los ojos y miró a Lucas con reconocimiento. «¿Volviste?», susurró. «Siempre», dijo Lucas. «Siempre volveré por ti». El doctor Morrison se quedó la noche monitoreando la recuperación de Noah. Por la mañana, declaró al muchacho fuera de peligro siempre que descansara y continuara con la medicina. «¿Qué le debo?», preguntó Eleanor, temiendo la respuesta. El doctor Morrison la miró a ella, a la pequeña cabaña y la obvia pobreza, a Lucas todavía sentado vigilando a su hermano. «La medicina son $2. En cuanto a mis servicios», hizo una pausa. «Escuché lo que hizo este muchacho, atender un parto de nalgas él solo, salvar tanto a la madre como al bebé. Eso requiere valor y pensamiento rápido. Considere mi visita como pago por la educación que voy a usar enseñando a otras parteras lo que es posible cuando alguien se niega a rendirse».
Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Eleanor. Gracias. Marzo trajo los primeros indicios del deshielo. Eleanor estaba de pie en la ventana con Grace dormida contra su hombro, observando a Lucas y Noah trabajar en la reparación del techo del granero. El pago del préstamo vencía en 3 semanas. Eleanor había hecho los cálculos tantas veces que podía recitarlos mientras dormía. Tenían $43 ahorrados de vender las herramientas de Thomas y sus restantes posesiones. El banco quería 800. Nunca sería suficiente. Eleanor había enviado una carta al banco 2 semanas atrás solicitando una reunión para discutir condiciones de pago. Había recibido una respuesta ayer, seca y formal. El señor Utechkins, el director del banco, llegaría el 28 de marzo para discutir el asunto. 3 días antes de que el préstamo venciera. Todavía miraba por la ventana cuando escuchó un jinete aproximarse. Samuel Garrett de nuevo, esta vez solo. Eleanor salió al porche con Grace todavía en brazos. Garrett desmontó, se quitó el sombrero. Señora Finch. Escuché que tuvo el bebé. Felicidades, gracias. Los ojos de Garrett se movieron a Lucas y Noah en el techo del granero, luego de vuelta a Eleanor. También escuché que uno de sus muchachos estuvo enfermo. Me alegra ver que se recuperó. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Garrett? Seré directo. Sé que el préstamo vence pronto. Sé que está muy lejos de poder pagarlo. La voz de Garrett no era cruel. Mi oferta sigue en pie. $500 por el rancho. Es suficiente para cubrir la mayor parte de la deuda y darle un nuevo comienzo en otro lugar. ¿Y qué pasa con nosotros después? ¿A dónde vamos? Eso depende de usted. Pero Eleanor, la voz de Garrett se suavizó. Esta tierra es dura. Rompe a hombres fuertes. Es usted una viuda con un recién nacido y 2 muchachos huérfanos que no deberían ser su responsabilidad. Nadie la culparía por tomar la opción inteligente, repitió Eleanor. Curioso cómo la opción inteligente siempre parece implicar rendirse. No es rendirse. Es sobrevivir. Perdiendo todo lo que Thomas construyó. Todo por lo que hemos luchado para conservar. Eleanor negó con la cabeza. Aprecio su preocupación, señor Garrett. Pero mi respuesta sigue siendo no. Garrett la estudió por un largo momento. Es usted terca. Thomas era terco también. Mire a dónde le llevó eso. Las palabras picaron porque eran verdad. El optimismo terco de Thomas, su negativa a reconocer la realidad hasta que era demasiado tarde, le había dejado a Eleanor enterrada en deudas y enfrentando elecciones imposibles. Quizás, dijo Eleanor en voz baja. Pero terca es todo lo que me queda, así que lo voy a ver hasta el final. Después de que Garrett se fue, Eleanor encontró a Lucas en el granero engrasando el cuero del arnés. Miró hacia arriba cuando ella entró, leyó algo en su cara. Garrett volvió con su oferta, lo dijo sin rodeos. No era una pregunta. Sí, debería aceptarla. El tono de Eleanor se llenó de asombro. ¿Qué? Lucas dejó el cuero, se limpió las manos en los pantalones. $500. Eso cubre la mayor parte de la deuda. Le da lo suficiente para encontrar un lugar en el pueblo. Quizás empezar de nuevo en algún lugar más fácil. Un lugar donde no se esté matando intentando hacer que 40 acres de tierra testaruda produzca suficiente para sobrevivir. Pensé que querías quedarte. Dijiste que este lugar era todo lo que teníamos, lo dije antes de que Grace naciera. Antes de que Noah casi muriera. La voz de Lucas estaba cuidadosamente controlada. Este lugar es demasiado duro, Eleanor. Demasiado trabajo para demasiado poco rendimiento. Y ahora tiene un bebé que cuidar. ¿Qué pasa el próximo invierno cuando el techo vuelva a ceder? ¿O el año siguiente cuando muera otra vaca? ¿Cuánto tiempo sigue peleando antes de que eso la mate? Eleanor escuchó el miedo debajo de sus palabras. El terror de alguien que ya había perdido a todos los que importaban y no podía soportar perder a nadie más. No puedo, dijo simplemente. No puedo simplemente rendirme. No después de todo esto. Eso es exactamente lo que es, sí, lo es, y no lo haré. La voz de Eleanor era firme. No voy a enseñarle a Grace que cuando las cosas se ponen difíciles, te marchas. No les voy a enseñar a usted y a Noah que luchar por algo no tiene sentido. Porque eso es lo que Thomas les enseñó, ¿verdad? Que la gente se va cuando las cosas se ponen difíciles. Que las promesas no significan nada. Lucas se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Lo siento, dijo Eleanor, más suave ahora. Pero hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. La reunión con el banco es en 3 días. Déjame ver qué condiciones podemos negociar. Si el banco no quiere trabajar con nosotros, entonces decidiremos el siguiente paso. Pero necesito intentarlo.
Lucas permaneció en silencio por un largo tiempo. Luego asintió lentamente. Bien. Pero Eleanor, si esto no funciona, si el banco se queda con el rancho de todas formas, prométame que no se culpará a sí misma. Algunas cosas no se pueden arreglar sin importar con cuánta fuerza se pelee. Lo prometo, dijo Eleanor, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. El 28 de marzo amaneció claro y frío. Eleanor se vistió con su mejor vestido restante, uno que había agrandado para acomodar su periodo de posparto. Alimentó a Grace, la dejó con Noah, que había demostrado ser sorprendentemente hábil para calmar al bebé, y esperó en el porche con Lucas a que llegara el señor Utechkins. El banquero llegó al mediodía, en un carruaje cubierto que parecía absurdamente formal para el camino de la frontera tan accidentado. Era un hombre delgado en sus 50 años, con gafas de alambre y la expresión apretada de alguien perpetuamente decepcionado por la humanidad. Señora Finch, la saludó con una inclinación de cabeza seca. Discutimos su situación. Eleanor lo llevó adentro. Se sentaron a la mesa, Eleanor, Lucas y el señor Utechkins, con el peso de $800 en deuda flotando entre ellos. Seré franco, comenzó Utechkins, sacando papeles de su maletín. Su marido tomó este préstamo 6 meses antes de su muerte. Los términos estaban claros. Pago completo vencido 1 año después de la firma con la propiedad como garantía. Ese pago vence en 3 días. Entiendo los términos, señor Utechkins. Estoy aquí para discutir una prórroga o un plan de pago. ¿Con qué garantía? El rancho ya está comprometido contra el préstamo original. No tiene otros activos de valor. Tengo trabajo. Tengo 2 trabajadores capaces y yo misma. Podemos tomar trabajos adicionales. Poner cada centavo hacia la deuda. Eso es admirable, señora Finch, pero impráctica. Incluso trabajando a tiempo completo, tardarían años en pagar esta cantidad. El banco no está en el negocio de la caridad extendida. Lucas habló, su voz firme. ¿Y si hacemos un pago inicial sustancial? Demostramos que somos serios en cumplir nuestras obligaciones. Utechkins miró a Lucas como si lo notara por primera vez. ¿Qué tan sustancial? $200. Al final de la semana. Eleanor miró a Lucas. No tenían $200. Apenas tenían 50. Pero Lucas continuó, con su voz calmada. 200 de entrada, luego pagos mensuales de 25. Tendríamos el monto completo pagado en 2 años. ¿De dónde exactamente obtendría $200 en 3 días? Tenemos activos que podemos liquidar. Ganado, equipos, artículos personales. Lucas encontró los ojos del banquero con una confianza que Eleanor no sentía, pero necesitamos saber que el banco aceptará esos términos antes de vender. Utechkins permaneció en silencio, calculando. Eleanor podía verle sopesar las opciones. Tomar el rancho ahora y lidiar con el problema de venderlo, o aceptar un plan de pago de una viuda que podría incumplir en 6 meses de todas formas. 150 de entrada, dijo Utechkins finalmente. 30 mensuales durante 20 meses. Falte un solo pago y el monto total será exigible de inmediato. Esas son mis condiciones. Eleanor hizo los cálculos en su cabeza. $30 al mes era más de lo que podían ganar de manera confiable, especialmente en invierno. Pero también era una oportunidad, un punto de apoyo, un camino a seguir que no implicaba perderlo todo inmediatamente. Lo aceptamos, dijo ella antes de que Lucas pudiera responder. Utechkins produjo un contrato. Cuando el banquero finalmente se fue, Eleanor se giró hacia Lucas con una mezcla de gratitud y furia. ¿De dónde vamos a sacar $150 en 3 días? La confianza de Lucas vaciló ligeramente. Estoy trabajando en eso. Trabajando en eso, Lucas. Acabamos de comprometernos a condiciones que no podemos cumplir. Si no sacamos el dinero, habremos empeorado las cosas, lo sacaremos. La mandíbula de Lucas se tensó en esa línea terca. Tengo una idea. Solo confíe en mí. Eleanor quería sacudirlo, quería exigir respuestas. Pero había aprendido durante los meses pasados que Lucas no hacía promesas que no podía cumplir. Si decía que tenía un plan, tenía que confiar en él esa tarde. Lucas salió solo, negándose a decir a dónde iba. Volvió después del oscurecer, con aspecto de agotado pero determinado. Hablé con Garrett, dijo. Le pregunté si su oferta seguía abierta. El corazón de Eleanor se hundió. Lucas, no. Su voz fue firme. No por todo el rancho. Por el potrero norte. 20 acres. Eso es la mitad de nuestra tierra. Es la mitad que no íbamos a poder plantar este año de todas formas, y salva el resto.
La voz de Lucas era suave. Eleanor, podemos reconstruir. Podemos hacer que funcionen 20 acres, pero no podemos hacer que nada funcione si el banco se lo lleva todo. Pagará $200 por eso. Eleanor pensó en el potrero norte, en las horas que ella y Thomas habían pasado caminando esa tierra, planeando lo que harían con ella. Pensó en ceder la mitad de todo lo que habían trabajado. Pero también pensó en Grace durmiendo tranquilamente en su cuna. En Noah, que casi había muerto porque no podían permitirse la medicina apropiada. En Lucas, que los había mantenido a todos vivos a través de la pura determinación. Bien, dijo en voz baja. Véndelo. La transacción ocurrió 2 días después. Garrett llegó con efectivo, contó $200 en billetes y monedas. Eleanor firmó la escritura de transferencia con una mano que quería temblar. Cuando Garrett se fue, tenían suficiente para el pago inicial, más un pequeño margen para provisiones. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sentía como una rendición. Vamos a estar bien, dijo Lucas como si leyera sus pensamientos. 20 acres son suficientes. Plantaremos trigo en los campos del sur, mantendremos el jardín, criaremos el ganado que podamos manejar. Haremos que esto funcione. Durante las semanas siguientes, se arrojaron al trabajo de primavera con renovada determinación. Lucas y Noah araron los campos del sur mientras Eleanor cuidaba el jardín y se ocupaba de Grace. La vaca restante cayó con éxito, dándoles leche fresca y eventualmente un ternero que podrían vender. Las gallinas empezaron a poner de nuevo. Pequeñas victorias, pero victorias de todas formas. El primer pago al banco venció en abril. Lo hicieron con $3 de sobra. El segundo pago en mayo requirió vender el ternero antes de lo planeado, pero lo hicieron. El pago de junio vino de verduras que Eleanor vendió en el puesto de comercio y de trabajos ocasionales que Lucas tomó reparando cercas para los ranchos vecinos. Era trabajo duro, implacable y agotador. Pero también era trabajo honesto, construyendo algo real en lugar de verlo desmoronarse. Y en algún lugar en medio de la lucha, dejaron de ser una viuda y 2 muchachos huérfanos unidos por la desesperación. Se convirtieron en familia. Una tarde de julio, Eleanor encontró a Lucas sentado en el porche, mirando el atardecer. Se sentó junto a él con Grace adormecida en sus brazos. «Un centavo por tus pensamientos», dijo. Lucas permaneció callado por un momento. Estaba pensando en Thomas. En cuánta rabia sentí cuando descubrí que era su marido. Lo mucho que lo odié por dejarnos. Por construir esta vida mientras Noah y yo estábamos en la calle. Eleanor esperó, sintiendo que había más. Pero creo que lo entiendo ahora. Un poco. La voz de Lucas era reflexiva. Tenía miedo. Miedo de fracasar. Miedo de no ser suficiente. Miedo de enfrentarse a lo que había hecho. Así que huyó. Construyó algo nuevo y se convenció de que el pasado no importaba. Hizo una pausa. No digo que estuviera bien. No lo estaba. Pero entiendo tener miedo. Todos tenemos miedo a veces, dijo Eleanor suavemente. La diferencia es lo que hacemos con ese miedo. Thomas dejó que le convirtiera en un cobarde. Usted dejó que le hiciera valiente. Lucas la miró, el asombro parpadeando en sus ojos. No me siento valiente. Los valientes raramente lo hacen. Solo hacen lo que hay que hacer y lo llaman supervivencia. Eleanor cambió a Grace al otro brazo. Ha mantenido a esta familia unida, Lucas. Todo lo que hemos logrado, lo hicimos porque usted se negó a rendirse. Eso no es solo supervivencia. Es coraje. Permanecieron en silencio cómodo, observando cómo el sol pintaba el cielo en tonos de naranja y dorado. A lo lejos, Noah traía las vacas para la noche, cantando alguna canción inventada que hacía que los animales lo siguieran como si fuera el flautista de Amelín. ¿Piensas alguna vez en lo que viene después?, preguntó Lucas. Después de que paguemos el préstamo, me refiero. ¿Qué pasa entonces? Eleanor lo había pensado, aunque había tenido miedo de decirlo en voz alta. Creo que seguimos construyendo. Quizás añadimos una habitación a la cabaña. Usted y Noah ya son demasiado grandes para el altillo. Plantamos más del jardín. Vemos si conseguimos otra vaca o 2, se detuvo. ¿Por qué? ¿Estás pensando en marcharte? No. La respuesta de Lucas fue inmediata, firme. Solo quería asegurarme de que usted no estaba planeando echarnos cuando la deuda esté pagada y ya no seamos útiles. La garganta de Eleanor se apretó. Lucas Ashford, escúcheme bien. Usted y Noah dejaron de ser mano de obra contratada aproximadamente 5 minutos después de llegar aquí. Son mis hijos. Los 2. No porque un papel lo diga, sino porque eso es lo que son.
Y si cree que voy a dejar que se vayan a algún lado, está fuera de su juicio. Los ojos de Lucas se iluminaron con lágrimas no derramadas. Incluso siendo los hermanos de Thomas. Incluso siendo un recordatorio de todo lo que hizo mal. Especialmente por eso. La voz de Eleanor era feroz. Son la prueba de que algo bueno salió de su vida. Que dejó atrás personas que valían la pena conocer. Que valían la pena amar. Ese es su verdadero legado. No la deuda ni las mentiras, sino ustedes. Lucas asintió, sin confiar en su voz para hablar. Después de un momento, Eleanor se levantó, ofreciendo su mano libre para ayudarle a ponerse en pie. Vamos. Noah probablemente ha convencido a Grace de que las galletas son una cena apropiada, y hay estofado que comer antes de que se enfríe. Caminaron adentro juntos, hacia la luz cálida que se derramaba por las ventanas y el sonido de la risa de Noah y los chillidos encantados de Grace, hacia el hogar en toda su gloria imperfecta y duramente ganada. Febrero marcó un año desde que Eleanor había traído a Lucas y Noah a casa. Celebraron con una cena especial. Pollo asado de una de sus gallinas más viejas. Pan hecho con harina blanca en lugar de harina de maíz. Y un pastel hecho con lo último de las bayas preservadas. Por la supervivencia, brindó Eleanor levantando su taza de agua. Por la familia, la corrigió Lucas, levantando la suya. Bebieron, y Eleanor sintió la verdad de ello asentarse en sus huesos. Esto era familia. Complicada y desordenada y forjada en la dificultad, pero real de una manera que su matrimonio con Thomas nunca había llegado a ser del todo. En febrero, Eleanor hizo el último pago del préstamo. Entró al banco con $120, el último plazo de la deuda de Thomas. El señor Utechkins lo contó, hizo una anotación en su libro mayor, luego entregó a Eleanor un recibo marcado pagado en su totalidad. Felicidades, señora Finch. La propiedad ahora está libre de toda carga. Su tono sugería que estaba sorprendido de que realmente lo hubieran logrado. Eleanor tomó el recibo, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Gracias, señor Utechkins. Afuera del banco, ella y Lucas se detuvieron en el sol de invierno, respirando el aire frío y la realidad imposible de la libertad de la deuda. Lo hicimos, dijo Lucas, sonando aturdido. Lo hicimos. Eleanor miró a este muchacho que se había convertido en hombre durante el año pasado, que había traído a su bebé al mundo y salvado a su hermano y mantenido a todos vivos a través de la determinación y la inteligencia y la pura voluntad terca. Realmente lo hicimos. Cabalgaron a casa en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Noah los esperaba en el porche con Grace en los brazos. Bien, llamó él. Eleanor levantó el recibo. Está hecho. El rancho es nuestro. Libre y limpio. La cara de Noah se iluminó con una sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente desinhibida que Eleanor le había visto. Dejó a Grace en el suelo cuidadosamente y corrió hacia Lucas, lanzando los brazos alrededor de su hermano en un abrazo que hablaba de alivio compartido y alegría y el conocimiento de que habían sobrevivido a algo que debería haberlos roto. Esa noche, después de la cena de celebración y después de que Grace se durmiera, Eleanor se encontró de pie ante la tumba de Thomas. No la había visitado desde antes de que naciera Grace. Había estado demasiado enojada y demasiado ocupada y demasiado consumida con la supervivencia para dedicar energía al duelo. El marcador era simple, solo su nombre y las fechas talladas en una cruz de madera que eventualmente se pudriría y volvería a la tierra. Mirándola ahora, Eleanor sintió una complicada maraña de emociones. Ira por sus mentiras, dolor por el hombre que pensó que había casado, gratitud por la vida que inadvertidamente le había dado. Lo pagué, dijo en voz alta al aire frío y al silencio de la tumba. Tu deuda, tu desastre. Lo pagamos todo. Hizo una pausa. Lucas y Noah, tus hermanos a los que abandonaste, me salvaron. Salvaron a Grace. Salvaron todo lo que dejaste atrás cuando moriste. El viento susurró a través de los pinos, llevando el aroma de nieve y tierra y la promesa de la primavera por venir. Te he perdonado, continuó Eleanor, sorprendiéndose con la verdad de ello. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque aferrarme a esa ira era como cargar una piedra en el pecho, y estoy cansada de cargar cosas que no me sirven. Tocó la cruz de madera suavemente. Espero que donde quiera que estés, sepas que algo bueno vino de tu vida. Que tus hermanos resultaron ser mejores hombres de lo que tú fuiste. Que tu hija crecerá sabiendo lo que parece la familia real. Se giró para regresar a la cabaña y encontró a Lucas de pie a unos metros de distancia, respetando su momento, pero lo suficientemente cerca para que supiera que lo había escuchado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. El suficiente. Lucas se movió para ponerse a su lado, mirando hacia abajo a la tumba de su hermano.
¿Crees que habría estado orgulloso de lo que hicimos? Eleanor lo pensó. Realmente lo pensó. No lo sé. Quizás. O quizás habría tenido vergüenza de que tomó su muerte para que sus hermanos obtuvieran lo que merecían. Una casa, una familia, una oportunidad. Miró a Lucas. ¿Importa? No, dijo Lucas después de un momento. Supongo que no. Permanecieron juntos en la oscuridad creciente. Dos personas unidas por la pérdida y la elección y los miles de pequeñas decisiones que los habían llevado a este momento. Solía soñar con esto, dijo Lucas en voz baja. Cuando Noah y yo estábamos en la calle, imaginaba a Thomas volviendo a buscarnos. Lo imaginaba diciéndonos que lo sentía, que había cometido un error, que nos quería con él. Su voz era firme, imparcial. Pero esto, lo que tenemos ahora, es mejor que cualquier sueño porque lo elegimos. Todos nosotros. Elegimos quedarnos, pelear, ser familia. Nadie nos obligó. Nadie nos presionó. Solo elegimos. Eleanor entendía exactamente lo que quería decir. La familia en la que había nacido había desaparecido. La familia en la que se había casado había sido construida sobre mentiras. Pero esta familia, la que había ensamblado con $1, 2 muchachos huérfanos y los escombros de las elecciones de su marido, esta familia era real de una manera que ninguna otra había sido. Vamos, dijo, enlazando su brazo con el de Lucas. Está enfriando, y Noah probablemente tiene a Grace convencida de que las galletas son una cena apropiada. Caminaron de vuelta a la cabaña juntos, hacia la luz cálida que se derramaba por las ventanas y el sonido de la risa de Noah y los chillidos encantados de Grace, hacia el hogar en toda su gloria imperfecta y duramente ganada. La primavera llegó como siempre lo hacía, con barro y brotes verdes y el trabajo agotador de la siembra. Pero esta primavera llevaba algo diferente. Esperanza, quizás, o simplemente la tranquila confianza de las personas que habían sobrevivido lo peor y sabían que podían manejar lo que viniera después. Eleanor estaba de pie en el jardín una mañana de abril, con Grace caminando tropezando entre las hileras mientras Lucas y Noah trabajaban en el campo lejano. Podía escuchar sus voces en el viento, podía verlos trabajando en esa forma sincronizada que habían desarrollado. Grace tropezó y se sentó con fuerza, mirando hacia arriba a Eleanor con ojos muy abiertos, como comprobando si esto merecía llorar. «¿Estás bien, pequeña?», dijo Eleanor, ofreciéndole la mano. «Arriba vamos». Grace agarró la mano de su madre y se levantó, determinada y testaruda, y ya mostrando señales de la luchadora que necesitaría ser para prosperar en esta tierra difícil. Mirando a su hija, Eleanor sintió el peso de todo lo que los había llevado a este momento. El abandono de Thomas de sus hermanos, su muerte, su desesperado viaje al orfanato con un único $1, el invierno que había intentado matarlos, el parto prematuro de Grace, el roce de Noah con la neumonía, el lento trabajo moledor de pagar la deuda y aferrarse a la tierra y construir algo real de la nada. Había sido brutal. Había sido injusto. La había roto y rehecho en alguien más duro y más fuerte y más honesto de lo que había sido antes. Y no cambiaría ni un solo momento de ello. Porque ese sufrimiento le había dado a Lucas y a Noah. Le había enseñado lo que familia realmente significaba. Le había mostrado que a veces las cosas que compras por $1 resultan no tener precio. Años después, cuando Grace fuera lo suficientemente mayor para hacer preguntas, querría saber sobre su padre. Y Eleanor le contaría la verdad, lo bueno y lo malo, el amor y las mentiras, el hombre que Thomas había sido y el que no había podido ser. Pero también le contaría sobre los hermanos que él había dejado atrás. Sobre cómo habían salvado la vida de Eleanor y la vida de Grace y la vida del rancho. Sobre cómo habían elegido quedarse cuando podían haberse ido. Sobre cómo habían construido una familia de los escombros de promesas rotas. Y Grace crecería llamando a Lucas y no a sus hermanos porque eso era lo que eran. No tíos, no mano de obra contratada, sino hermanos de la manera que importaba. Personas que aparecieron, que se quedaron, que eligieron el amor incluso cuando era difícil. La historia en la que Eleanor se había adentrado aquel día de diciembre en el orfanato había parecido lo suficientemente simple. Una viuda comprando mano de obra por $1. Una apuesta desesperada para salvar un rancho que fallaba. Pero como todas las buenas historias, se había retorcido y complicado y revelado ser sobre algo completamente diferente. Sobre el perdón y la elección. Sobre cómo la familia no era algo en lo que nacías sino algo que construías con intención y coraje. Sobre cómo las peores circunstancias podían a veces regalarte exactamente las personas que necesitabas, incluso si no sabías que las necesitabas. Eleanor llamó a Grace, la levantó y caminó hacia el campo donde sus hijos, porque eso era lo que Lucas y Noah eran ahora,
verdadera y completamente, descansaban a la sombra. Se veía bien, gritó. Otra semana y tendremos todo el campo del sur sembrado. Quizás también el sector oeste, dijo Lucas, limpiándose el sudor de la frente. El tiempo aguanta y tenemos suficiente semilla. El sector oeste es parte de lo que le vendimos a Garrett. Lucas sonrió levemente. Se pasó ayer mientras usted estaba en el pueblo. Dice que está envejeciendo. Que no necesita tanta tierra como pensaba. Ofreció vendernos de vuelta 10 acres a un precio justo. Eleanor sintió algo cálido florecer en su pecho. No solo ante la posibilidad de recuperar parte de su tierra, sino ante la manera casual en que Lucas dijo nosotros, como si no hubiera ninguna duda de que eran socios en esta empresa, iguales en todos los sentidos que importaban. ¿Podemos permitírnoslo?, preguntó. Todavía no, pero quizás para el otoño después de la cosecha de trigo. La expresión de Lucas se volvió seria. Si quiere, me refiero. Es su tierra, su decisión, nuestra tierra, corrigió Eleanor suavemente. Nuestra decisión. La de todos. Vio el impacto de esas palabras en la cara de Lucas, la manera en que sus hombros se enderezaban y sus ojos se iluminan. Vio la reacción similar de Noah, el niño tranquilo que había dejado de hablar por meses en el orfanato pero que ahora cantaba a las vacas y contaba a Grace elaboradas historias antes de dormir. Estos eran sus hijos. Esto era su familia. Y esta tierra dura, implacable y hermosa, era su hogar. No porque un papel lo dijera, no porque la sangre o el matrimonio lo dictaran, sino porque todos lo habían elegido, todos ellos, una y otra vez, a través de cada dificultad y contratiempo y pequeña victoria. Habían empezado con $1 y una esperanza desesperada. Habían construido algo que valía mucho más de lo que el dinero podía medir.